Sahana bhavantu, sahana munaktu, saviyankaravavahe, tejasvinamavitamastu, ma vivishavavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Bueno, buenos días a todos, otra vez, y a los que nos están viendo. Bueno, hoy les voy a compartir del Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento. Pero antes de esto, va a ser un satsang muy cortico porque es un satsang introductorio, es la parte 1, ya les cuento un poco más de qué se trata toda la dinámica. Pero antes de eso, ya que va a tener un tiempito más, quería compartirles simplemente una inspiración, una reflexión que tuve esta mañana. A mí me encanta subirme a Vana Durga, a veces a las 4, 4:30, y pienso mucho. Bueno, yo pienso y hablo mucho conmigo misma, creo que a veces en exceso. Pero realmente sentí una gratitud infinita por el satsang, por la sangha, por la comunidad, y justamente por darme cuenta cómo se fue construyendo toda esta semana de satsangs, cómo terminé acá hablando. Para mí igual es un esfuerzo, pues por más que me guste hablar, que sea social, he estado en unos meses de más introspección y pues como que el rompecabezas se fue armando para que estuviera acá compartiendo con ustedes pues con mucho amor diferentes cosas que puedo compartir desde mi experiencia. Pero he podido vivir esta semana realmente esa palabra de satsang y me hizo acordar a una de mis palabras favoritas que es Ubuntu, que es una palabra de origen africano, que es yo soy porque somos, o yo soy porque nosotros somos, o yo soy porque tú eres. Le dan diferentes significados y me pareció muy lindo porque así se ha ido construyendo esta semana y como todas las semanas anteriores. Y esto es el verdadero capital social. Esta es la verdadera telaraña que vamos tejiendo como comunidad y hoy estar acá sentadas es el resultado como de eso que se fue construyendo. Digamos, cerramos el ciclo del profesorado. Vani Devi esta semana decía, bueno, ¿qué vamos a hacer de satsangs? Aprovechemos que estamos nosotros, qué temas podemos compartir. Y fue muy bonito cómo se fue tejiendo. Yo en ese momento también sentí una responsabilidad de poder contribuir a mi comunidad, de cómo nos sostenemos todos, de cómo la responsabilidad no cae solo en uno, de cómo a veces así no queramos de pronto hacer algo que no queramos salirnos de la zona de confort un poquito, pues somos una comunidad y nos apoyamos. Entonces me pareció muy lindo cómo se fue dando el primer satsang del domingo de Ayurveda, después hablando con Vani Devi, pues esta idea de hoy de Enneagrama surge de otra historia también y empieza cuando le cuento a Juan una de las primeras semanas que llegué, pues desde mi vulnerabilidad, cómo esta herramienta a mí me ha cambiado la vida. Y en algún momento Juan le contó a Aleja y Aleja dijo, este tema me encanta y hay muchos que quieren aprender del tema. Y le contó a Vani Devi y después Linis nos escuchó hablando a Vani Devi y a mí de preparar este satsang. Me dijo, a mí este tema me encanta. Y después también Iván habló con Aleja y Iván, pues que ahorita no está con nosotros, también dijo, yo he sido usuario de esta herramienta mucho tiempo y dijimos, es momento de armar equipo porque hay muchos que quieren oír de esta herramienta, aclarando que ninguno de los tres está certificado en ella, simplemente hemos sido usuarios de ella durante mucho tiempo y así se fue construyendo. Entonces es muy bonito cuando recuerdo la frase de Ubuntu otra vez, soy porque somos, y dice algo muy lindo y es una forma de ser y una actitud ante la vida nacida que viene de África y se basa en la creencia de un vínculo humano universal que hace que conectados seamos más capaces de superar retos. Y siento que eso es lo que es esta comunidad. También me inspiré mucho al escuchar a José ayer, que tuvimos un círculo de palabra muy bonito y para mí la apertura que hizo José
aumentó la vibración 100% para poder tener un círculo de palabra súper fructífero que al final pues estuvo muy bonito, hablamos de todas las cosas que se necesitaban, pero también hubo risas. Al final el grupo de cocina, pues acá los que nos están viendo, los Karma Yogis, tuvimos un círculo de palabra donde hablamos de temas de cocina, pues para mejorar y lecciones aprendidas. Pero el aporte para mí que hizo José en la meditación y en la guía fue esencial para mantener la vibración alta en ese momento. Entonces, vuelvo a mi frase de soy porque somos y agradecerles también porque ha sido muy bonito. Ayer escuchar a Saraswati también en su satsang, todos hablamos desde la vulnerabilidad. Acá yo realmente hoy todo lo que les estoy contando, lo que les conté el domingo y seguramente todos los que pasamos por acá, pues el motivador inicial de pronto, por lo menos para mí, pues venía de dolor y sufrimiento, de cómo buscar maneras de estar más tranquila y en plenitud. Todo lo que les compartí el domingo fueron resultados pues de diferentes dolores y también lo que viene hoy, entonces me abro ante ustedes con vulnerabilidad y con gratitud de que también pues lo escuchen, del tiempo que ustedes también le invierten a esto y honro muchísimo cada vez que alguien se sienta también acá a compartir desde su corazón. Entonces era como una celebración esta mañana al satsang, a la sangha y a realmente entender que pues uno solito pues no va a poder lograr como todo lo que logramos cada día y esto es un trabajo en equipo muy lindo, como entra cada persona a cocina cuando se necesita alguien más, como sostuvimos todos la ceremonia de cacao, liderada también por Aleja, por Vani Devi, por Dianita, que al final si no estamos unidos pues es más difícil. Entonces quería compartirles esa reflexión y pues también agradecerles por, por permitirme también compartirles desde mi corazón lo que puedo y lo hago con mucho amor por si este aprendizaje que hoy también voy a compartir pues es útil para alguien. Ya entrando entonces en el tema de hoy, vamos a hablar de Enneagrama. Enneagrama pues es una herramienta de autoconocimiento y la idea es la siguiente. Hoy vamos a hacer la parte 1 para que los que nos están viendo también se animen a unirse al satsang de mañana. Hoy simplemente les quiero explicar qué es la herramienta para no engancharnos rápidamente en un test, en qué soy yo, qué me define y simplemente para que decantemos un poquito esta información porque es una información que nos va a hablar de nuestro ego. Mañana, Linis, por eso nos sentamos hoy, fue muy bonito también cómo construimos esto, ella me ayudó a mí con todo lo del templo, de cerrar la puerta, de prender las luces y dijimos, bueno, vamos a cantar las dos, ojalá Iván también esté mañana. Y Lina va a dar la parte 2 de este satsang donde realmente vamos a entrar un poquito a profundidad. Después vamos a compartir con los Karma Yogis y pues con la comunidad que esté acá un test para poder cada uno pues aplicarlo y entender un poco más y autoconocerse. Y en la noche de mañana, miércoles, Iván va a liderar el satsang donde ya vamos a poder profundizar un poquito más y él nos va a apoyar a cada uno como en interpretar un poco más los detalles del tema. Entonces esa es la historia de nuestra actividad de hoy y mañana. Por lo cual hoy vamos a tener un satsang corto que es como un abrebocas para digerir realmente un poquito como de qué se trata esto. Entonces hoy vamos a hablar del cuerpo sutil. El domingo yo hablaba del cuerpo físico y hoy vamos a hablar del cuerpo sutil, por eso me gusta también integrarlo todo en yoga para no desconectarnos pues nunca también de lo que estamos hablando acá, porque estos dos cuerpos sí son nuestros aliados y de este también estoy 100% enamorada, como del físico. Si no somos aliados de estos dos cuerpos, nos va a costar más trabajo escuchar el alma. El cuerpo sutil se compone de 4, digamos, diferentes variables, por no ponerle un nombre específico a esto, que es la mente, el subconsciente, el intelecto y el ego. Y acá tenemos un salpicón de interacción entre estas 4 cosas que también nos llevan a generar muchas emociones que se somatizan en el cuerpo físico y ahí empezamos nuevamente este baile bonito del que les hablaba el domingo para quienes también lo escucharon. Se necesitan los 3 y tenemos que bailar permanentemente con estos 3. Y hay que conocerlo igual para que se vuelva nuestro mayor aliado. Hoy vamos a hablar dentro del enneagrama del ego específicamente, que hace parte del cuerpo sutil. Y simplemente hoy lo que quiero invitarlos es a sentir un poquito, o que cada uno se vaya haciendo esa pregunta de qué es el ego, ¿es bueno o es malo? ¿Es un amigo? ¿Es un aliado? ¿Es un enemigo?
para ver desde dónde nos relacionamos con él, porque si se vuelve nuestro aliado, va a ser, por lo menos para mí, mi mejor amigo. Ha sido esta herramienta la conocí cuando tenía 21 años y me ha acompañado muchísimo en mi proceso de autoobservación diario. Vale la pena nuevamente hacer como esa aclaración por respeto a esta herramienta, que no soy coach de esta herramienta, al igual que Linis y Iván, hemos sido usuarias de ella y hoy queremos es compartirles desde nuestra experiencia para ver si le puede ayudar a alguno de ustedes en el proceso. Entonces es una invitación a sembrar una semilla de interés a quien le resuene y ya después cada quien pues navega el camino. Hay mucha información también en internet bonita que nos ayuda. Entonces nuevamente resumimos pues qué es el eneagrama. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Pero aquí viene un problema muy difícil, porque conocerse a uno mismo es súper subjetivo. Es muy difícil ser objetivo cuando te conoces a ti mismo porque hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque yo misma creo mi realidad. Entonces ahí entramos en otro sancocho. O sea, yo me quiero conocer a mí, pero yo misma creo mi realidad, entonces ahí volvemos a tener dificultades. Y ahí es donde vamos a, digamos, romper el primer mito. Y básicamente es pensar que nuestra conducta hace parte de nuestra naturaleza y que asociar lo que somos, asociamos, pensamos que lo que somos es nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y ahí es donde viene ese gran reto, lograr identificar nuestro verdadero ser versus esa identidad que se construye a partir de nuestra realidad. Entonces ahí es donde viene ese primer reto para nosotros y por eso digo que es un reto muy grande ser objetivo, porque yo misma estoy decidiendo quién soy yo a partir de mi realidad y diferenciarlo con el ser a veces es difícil. Y por eso siempre también lo voy a integrar con el cuerpo físico. Si no estamos alimentando bien este vehículo, va a haber más ruido y no vamos a lograr entender ese verdadero ser. La conducta y el comportamiento se crean a partir de nuestro contexto y nuestra realidad se construye a partir de nuestras expectativas. No nacemos con una personalidad. Esa es la parte, digamos, importante, no es genética. Y ayer José también usaba una palabra súper linda en su meditación, pues no súper linda, es una palabra súper asertiva y es creencias limitantes. Esa palabra básicamente es importantísima porque a partir de las creencias limitantes construimos nuestra realidad, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra personalidad y ahí es donde nace el ego. ¿Qué es el ego? Digamos en términos un poquito más psicológicos, es un mecanismo de adaptación que nosotros empezamos a crear entre los 2, 3 años más o menos, hasta los 5, 7 años. Antes de eso, de 1 o 2 años, realmente pensamos que estamos solos en este mundo, pedimos ayuda, todo cae, no entendemos nuestra relación con el otro. Cuando ya empezamos a despertar, cuando empezamos a sentir que hay otros, cuando empezamos a ver riesgos, cuando empezamos a ver amenazas, cuando empezamos a ver competencia, envidia, lo prefirieron a él que a mí, a los 2 o 3 años le dieron una paleta a mi hermanito y no a mí. Ahí es donde empiezas a construir tu realidad, tu personalidad, tu conducta, tu comportamiento y nace el ego y todo este ego nace a partir de amenazas y riesgos. Lo que empezamos a sentir es que nos están amenazando. Antes hablábamos mucho, digamos, de el tigre va a llegar, nos va a comer, hay un incendio, me voy a quemar y nuestro cuerpo empezaba a agitarse, a sentir el corazón así durísimo, porque necesitábamos salir corriendo para salvarnos de esta amenaza. Hoy en día nuestras amenazas son las interacciones muchas con el ser humano, que es lo que también causa nuestro estrés, hace que el cortisol se suba, hace que nos inflamemos, porque empezamos a sentirnos vulnerables, empezamos a sentirnos amenazados, simplemente a partir de la misma interacción humana. Entonces, cuando conoces a tu ego, ojalá se vuelva tu mayor amigo y aliado en el camino, y empieces a entender tus virtudes, tus potenciales, pero también tu sombra. Este es un tema súper bonito donde uno puede empezar a indagar, pero si se dan cuenta, lo que uno termina haciendo mucho en el día a día es como ese mecanismo de defensa. Al final es como no quiero sentirme vulnerable, voy a hablar más de la cuenta para que los otros no me juzguen, me voy a esconder. Y todo esto puede pasar
de alguna manera, es decir, pueden pasar situaciones, si bien algunas, para mí, un médico decía algo muy bonito, yo le pregunté un día a un médico amigo de una amiga, ¿cuál es el mayor problema? Y decía, el mayor problema es el de uno, y es así de simple. O sea, si tú nunca has tenido una fractura y se te rompió una uña, es igual de legítimo que la persona que de pronto tuvo un dolor más profundo de acuerdo a la sociedad. Pero como es tu realidad, es igual de legítimo es igual de legítimo una muerte familiar, es igual de legítimo algún tema, digamos, físico, fisiológico más grave. Entonces, en ese orden de ideas, lo que termina pasando es eso. Por ejemplo, hay una persona que tiene un trauma mucho más doloroso, entre comillas, vuelvo a lo mismo porque es relativo, y a partir de eso construye su ego. O una persona, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a sentir que a mi hermano lo preferían más que a mí. ¿Por qué? No tengo ni idea. No sé si un día pasó algo que hizo, o sea, que no tengo ni idea, le dieron, le dijeron que se sentara primero, que le sirvieron el desayuno primero, no sé qué pasó, y yo empecé a sentir mucho miedo al rechazo. Si no me porto mejor, si no empiezo a ser mejor hija, si no empiezo a ser mejor estudiante, si no empiezo a ganarme el amor de mis papás, me van a rechazar. Y ahí empiezas a crear también las heridas del alma, que es un libro también súper bonito, que pues no vamos a entrar en eso, pero pues diferentes teorías también hablan de esa herida del alma que se te crea en ese momento y empiezas a construir tu ego, lo empiezas a construir como un mecanismo de defensa. Entonces, a grosso modo o en grandes rasgos, pues vamos a hablar es de esto en el eneagrama, cómo conocemos a nuestro ego, cómo hacemos que sea nuestro mayor aliado, cómo podemos estar en autoobservación permanente para que tenga, digamos, para tener las riendas. Muchas veces hacen la analogía en el eneagrama y en otras teorías que se estudia el ego, que el ego es como un caballo. Entonces, pues tú eres el jinete, el ser es el jinete y el caballo es el ego, y de ti depende, digamos, cómo lo montas, si se te desboca, si lo llevas a un buen paso, y es aprender, digamos, a dominar ese ego y a llevarlo como de la mano, porque también es muy mágico. Si no fuera por el ego, no hubiéramos logrado también muchas cosas. Entonces no hay que darle palo, hay que simplemente potencializarlo e identificar las virtudes. Pero es una constante tarea de autoobservación diaria. Estoy actuando desde mi ego, actuando desde mi ser. Eso sería, digamos, más o menos, ya les cuento una última parte acá y les voy de todos modos a contar, les quiero leer algo muy corto para ponerlos en contexto teórico, porque quería hacer esto lo más sencillo posible y como Carolina se los explicaría a ustedes, pero de todos modos es una herramienta que ya existe, es una herramienta que responsablemente tengo que contarles cómo nace, quién la crea, porque pues acá hay un tema también, digamos, de derechos de autor que pues uno no debe fallar. Entonces pues voy a leerles un pequeño párrafo de esta herramienta, pero no quería empezar por ahí, porque si no yo creo que lo desconectamos. El eneagrama se originó en el Medio Oriente hace más de 2500 años, de hecho viene de los sufis. Su aparición en nuestra época se debe a George Ivanovich Gurdjieff, de nacionalidad armenio-griega, nacida alrededor de 1875. Gurdjieff estaba convencido de que los antiguos habían desarrollado una ciencia completa para conocer y transformar la psique humana. Sin embargo, ese conocimiento se había perdido después. En los años 70, el boliviano Oscar Ichazo y su discípulo, un psiquiatra de origen chileno llamado Claudio Naranjo, aplican el eneagrama para el estudio de la personalidad desde una perspectiva psicológica. Ellos establecen que las 9 tipologías básicas están asociadas, cada una de ellas, a una pasión determinada que en la mayoría de los casos define una neurosis particular. Tal neurosis nos aleja de nuestra esencia y por ello mismo de los demás, generando conflictos y tensiones en nuestras relaciones que se repiten continuamente. Entonces, digamos, resumiendo, el ego es, digamos, un mecanismo de defensa. No somos nuestra personalidad y no somos nuestra conducta. Empiezo a pensar que yo soy, mis comportamientos, mi personalidad, mi identidad. Las heridas del alma, los traumas originan nuestra conducta. Y el eneagrama se crea y es útil para todos los que quieran entender la motivación y causa de la conducta y también liberarse del sufrimiento y salir un poco del samsara.
Creo que esto también nos podría contribuir a eso, pues que hablamos tanto del samsara acá. Es una herramienta para despertar el ser que habita en nosotros, conectarnos desde el alma y entender un poco más este cuerpo sutil y entender que cada uno de nosotros crea su propia realidad. ¿Y esto qué hace? Pues puede que lo vuelva todo más fácil o más difícil, pero lo que hace es devolvernos la responsabilidad 100% de todo. Entender que absolutamente nadie tiene la culpa de nada afuera, que cuando actuamos, actuamos desde nuestros vacíos y nuestras necesidades. Responsabilizamos a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros papás, de muchas de nuestras emociones. Y esto al final lo que hace es decirte, te devuelvo 100% la responsabilidad, porque todo lo que está pasando afuera es basado en la realidad que tú estás creando y en esas creencias limitantes. Entonces, ahí nos queda una tarea, digamos, grande a todos cuando hacemos este despertar. Porque, ¿qué pasa? Tenemos diferentes niveles de conciencia, a nivel material y a nivel espiritual. Por ejemplo, cuando hablamos de nivel de conciencia a nivel individual, tú hablas del yo quiero. A nivel colectivo, el yo debo. Y cuando hablamos de una energía individual de virtudes, ahí ya estamos hablando como de las entidades del ser. Entonces esto se complica cuando uno habla desde el yo, pero interactuando con la gente o pues como individuo. Digamos, bueno, antes de leerles algo final para terminar, me parece importante, de todos modos por coincidencias de la vida, unir este satsang un poquito con lo que les hablé el domingo de Ayurveda y el amor por el cuerpo, porque si no dormimos bien, si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicio, si no cuidamos el cuerpo físico, el ego nos va a dar 3 vueltas todos los días, cuando estamos más cansados, cuando no dormimos bien, cuando comimos más de la cuenta, cuando estamos así súper llenos o esa sensación tamásica, el ego en 2 segundos nos vuelve a dar 3 vueltas. Empieza a dominar, o por lo menos hablo por mí, no hacer la aclaración. Cuando estoy más cansada empiezo a tomar decisiones desde otro lugar. Entonces es muy importante la rutina diaria y los hábitos saludables para poder escuchar el cuerpo y para poder hacerte amigo del ego. Porque si no, en ese cansancio que uno a veces tiene cuando está viendo todo más oscuro, uno empieza a actuar con un mecanismo de defensa, con un susto, porque en ese momento no tienes la capacidad de respirar, de decir voy a ir a hacer yoga, espérese un momento, entiendo, o en relaciones de pareja es súper difícil. Si uno no durmió bien, si te levantas cansado, si te encontraste con tu pareja en la cocina, empiezas a echarle la culpa de todo, no tienes la capacidad en ese momento de analizar y decir, oiga, el problema no es él, el problema o ella, el problema es que yo dormí mal, el problema es que no he comido, espérate voy y como, espera voy y duermo antes de tener una conversación importante. Entonces me parecía bonito pues como unir estas dos cosas. Y por último, les quiero leer y recomendar de todos modos este libro que pues va muy de la mano con todo este tema de Enneagrama y yo lo leí cuando hice el curso. Un curso donde me confrontaron y me volví así de chiquita, yo pensé que sabía todo y yo pensé que todo estaba claro y en 2 segundos me dieron 3 vueltas cuando hablamos desde el ego. Es un libro que se llama Despierta, de Anthony de Melo, y se los recomiendo, es cortico, a veces incluso es un libro que uno puede abrir, no, es un libro puede ser hasta de consulta, no toca leerlo de corrido, pero pues a veces pueden abrirlo y leer un párrafo. Y les voy a leer un capítulo muy corto, unos párrafos de este capítulo que dice encontrarse a sí mismo. Los grandes maestros nos dicen que la pregunta más importante del mundo es ¿quién soy yo? O más bien ¿quién es yo? ¿Qué es lo que llamo yo? ¿Quiere decirme que usted comprendía todas las demás cosas del mundo y no comprendía esto? ¿Quiere decirme que usted comprendía la astronomía y los agujeros negros y los cuarzos y que aprendía de la ciencia, de la computación y que no sabe quién es usted? Todavía está dormido. Usted es un científico dormido. ¿Quiere decirme que comprendió quién es Jesucristo y que no sabe quién es usted? ¿Cómo sabe que comprendió a Jesucristo? ¿Quién es la persona que comprende? Primero averigüe eso. Eso es la base de todo, ¿verdad? ¿Quién vive en usted? Es terrible cuando llega a saber eso. Usted cree que es libre, pero probablemente no hay un gesto, un pensamiento, una emoción, una actitud, una creencia que no venga de otra persona. ¿No se siente esto horrible? Y usted no lo sabe. Se trata de una vida mecánica que le fue impuesta.
Usted tiene opiniones sólidas sobre ciertas cosas y cree que usted es el que las tiene, pero realmente es usted. Usted va a necesitar mucha conciencia para que pueda entender que tal vez eso que llama yo es sencillamente un conglomerado de sus experiencias pasadas, de sus condicionamientos y de su programación. Eso duele. Realmente cuando uno está empezando a despertar siente mucho dolor. Es doloroso ver ilusiones destruidas. Todo lo que creía que había construido se derrumba y eso es doloroso. De eso se trata el arrepentimiento. De eso se trata el despertar. Por eso, ¿qué tal que dedique usted un minuto ahora mismo, ahí donde está sentado, a ser consciente? Mientras hablo de lo que siente su cuerpo, de lo que pasa por su mente y de cómo es un estado emocional. ¿Qué tal ser consciente del tablero, si tiene los ojos abiertos, y del color de estas paredes y del material del que están construidas? ¿Qué tal ser consciente de mi rostro y de sus reacciones a ese rostro mío? Porque usted reacciona aunque no se dé cuenta. Y probablemente esa reacción no es de usted, sino la tiene porque lo condicionaron para que la tuviera. ¿Y qué tal ser consciente de algunas cosas que acabo de decir? Aunque eso no sería conciencia, porque ahora sería solamente memoria. Entonces es muy bonito porque es muy complejo. Pero con este texto simplemente quería como inspirarlos, como que se conectaran un poco también con su ego y con esa invitación como a que nos hagamos amigos de él. Y con esto pues cierro ya dejando como este abrebocas y como antojarlos a todos los que nos están viendo y pues a ustedes si les suena. Continuar, digamos, con la siguiente parte de este satsang, que ahí ya vamos a entrar en algo muy técnico, pero hoy quería como conectarlos desde el corazón, porque es una herramienta con la que tenemos que tener también cuidado de no rotularlos, ni en la psicología, ni en la Ayurveda. Nosotros no somos nada de eso. Hoy me identifico hoy puedo identificarme con este tipo de, pero nosotros no somos eso. Entonces me parece importante que hoy nos conectáramos desde ahí, desde el corazón, simplemente que hoy lo naveguen, que hoy lo sientan, para que cuando entremos en lo técnico no vayamos en automático como, es que yo soy esta tipología, yo soy este neatipo, sino que lo veamos como un aliado. Y además estos tests, al igual que en Ayurveda y otros, por más te toman 20 minutos, pero en 20 minutos un test no te va a decir a ti exactamente eres o no eres. O la invitación es a sentirlo y a navegarlo. Bueno, este test me dio estos insumos, ven, lo siento, a ver si es por acá, si no es por acá. Yo a veces cambio mucho, digamos, en estos tipos y rasgos de personalidad que he estudiado y pues ya llevo por lo menos 12, 13, 14 años, no sé, con la herramienta, pero no somos eso. Entonces, bueno, con esto cierro esta primera parte. Mañana continuamos para que también se unan los que nos están viendo. Y en la noche, la comunidad nuestra, los Karma Yogis y los visitantes que estén, vamos a tener la oportunidad con Iván de profundizar un poco más en la herramienta. Pero por acá preguntan que si puedes recordar el nombre del libro. El nombre del libro se llama Despierta y el autor es Anthony de Melo. Bueno, pues sí, de hecho yo lo tengo en PDF, yo se los comparto al grupo para que también lo vean. Es un libro bastante crítico, va al grano, él habla muy fuerte, él habla duro, pero a mí me encanta cómo realmente llega como a la esencia. Y les compartimos el PDF por el canal de Instagram, que está gratis para efectos de derechos de autor o plagios. Es un libro que está gratis en Google, no es que tenga una versión, bueno, que no se pueda compartir. Bueno, con esto entonces cerramos. Yo tengo una pregunta. Ok. Cuando se dice que yo estoy creando mi propia realidad, entonces cuando yo entro en la realidad del otro, viniendo con mi propia realidad, y esa realidad no me hace sentir identificada, igual también es mía. Igual también es mi responsabilidad. Es una súper buena pregunta y ahí entraríamos a un tema que tiene que ver con la importancia de la comunicación. Por eso también hay un libro súper lindo de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y siempre que tú estés pensando algo, sintiendo algo que crees que te lo causó, es importante validarlo con la otra persona. Y estos cuatro acuerdos te hablan de ser impecable con tus palabras, no hacer supuestos, no tomarte nada personal y hacer lo mejor posible. O cuando hablamos incluso también del método socrático, cuando hablamos de cualquier herramienta de comunicación que se necesite,
nunca hagas supuestos, no te pongas de mal genio solo y después échale la culpa al otro. Inmediatamente vas y validas. Y ahí es donde vas a lograr conocer la realidad de la otra persona. Y en conjunto, pues van a lograr sanar rápidamente como esa mala sensación que tuvieron, porque pues es tu realidad y probablemente cuando lo validas, la otra persona te dice, yo no lo hice con esta intención, yo lo estaba viendo de esta manera, o sí lo hice así, pero por eso sí es importante el diálogo y preguntar antes de sacar conclusiones precipitadas. Sería mi invitación. Gracias, Dani, por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, yo creo que ya con esto podemos cerrar. Sí, estamos bien de tiempo, son las 7:20. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces. Trayambakam yadamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mityor mukshe amar mitrat. Om Trayambakam yadamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mityor mukshe amar mitrat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mityor mukshe amar mitrat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Tú eres Satchit Ananda, tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación, controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, los deseos y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre, déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos.